Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. Al menos 3 recursos judiciales han sido presentados en favor de los derechos de niñeces y juventudes adscritos al programa de acompañamiento a la identidad de género. El objetivo de tener la solicitud de información detallada sobre los tratamientos médicos y psicológicos del programa hecha por Contraloría. Para conversar en detalle sobre esta situación, estamos en esta mañana de Turno AM con Paulina Monsalve y Sebastián Caño de la Red Nacional de MAPADRES y Cuidadores de Niñeces y Juventudes Transdiversas. Muy bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, Geraldine. Buenos días, Nico. Buenos días. A ver, explíquenos libremente para partir qué ha pasado con respecto a sus hijos y qué es lo que les preocupa. Bueno, lo que está pasando es que la Contraloría está solicitando, tanto en el programa PAIS, que como decía Geraldine, que es el programa de identidad de género, y a los politrans de los hospitales está solicitando los datos sensibles de los niños. Está solicitando nombre, RUT, nombre social, para hacer la fiscalización de los recursos de esos programas. Que si bien nosotros no estamos en contra de la fiscalización, y eso esperamos que quede sumamente claro, o sea, fiscalizar está bien que fiscalicen los recursos de todos nosotros, lo que consideramos que no corresponde y que sí vulnera los derechos de nuestros hijos es el tema de solicitar nombre, RUT, incluso nombre social de los chiques. Ok, entonces, y para instalarnos la dinámica, la Contraloría pide la información y ustedes están poniendo recursos para que eso no pase. ¿Y qué es lo que les preocupa a partir de eso? ¿Cuáles son los escenarios que se abren a partir de esa solicitud de información? Y después quiero ir a que expliquen el programa PAI. Pero primero ¿cuál es la preocupación per se? Mira, para hacer un recorrido más o menos cronológico de cómo han sido los hechos, la Contraloría General de la República, mediante oficio 3818 del año 2026, de fecha 8 de enero, requirió a todos los servicios de salud del país información que tiene el carácter de sensible, ¿ya? Dentro de la información que se solicita, tal como señala Paulina, se solicita información tal como el nombre de niño, niña y adolescente, su nombre registral, su nombre social, e incluso se solicita información de tipo médico, de sus fichas clínicas, como por ejemplo cuál es la medicación que están recibiendo, cuál es la cantidad de gracias que recibe cada niño, niña y adolescente, y cuál es el costo de eso. Nosotros, bueno, tomamos conocimiento de este oficio. A los días después del día 12 de enero, la Subsecretaría de Redes Asistenciales dio respuesta a este requerimiento de la Contraloría General de la República, indicando que se veían impedidos por motivos de prohibiciones de carácter de derecho, que les impedían entregar esta información porque es información sensible que tiene el carácter de reservada. Y es el día 14 de enero cuando la Contraloría insiste mediante un nuevo oficio en que la información debe ser entregada, incluso so pena de aplicar sanciones de carácter pecuniario a los funcionarios que se negasen a entregar esta información. ¿Ya? Esto ya está en tribunales actualmente. ¿En qué pie Sí. estamos hoy? Nosotros ingresamos un recurso de protección, una acción de protección el día 28 de enero. ¿Ya? Esta acción es declarada inadmisible el día 30 por la Corte de Apelaciones de Santiago y nosotros repusimos el día 3 de febrero. ¿Ya? El día 5 de febrero la Corte nuevamente rechaza esta reposición y eleva los autos a la Corte Suprema para que sea la Corte Suprema quien resuelva en definitiva acerca de la admisibilidad o no de esta reposición, o sea, de esta protección. Es importante acá que existen diversos recursos presentados a lo largo del país por distintas organizaciones y personas naturales, y que el día de ayer fue rechazado también la admisibilidad de un recurso que fue presentado por la Defensoría de la Niñez, ¿ya? Bajo los mismos argumentos que fue rechazada la admisibilidad del nuestro, fijando ya a esta altura un criterio de parte de la Corte de Apelaciones de Santiago en particular, que considera que aquí no hay actos que tengan el carácter de ilegal o arbitrarios, y por lo tanto
en ese entendido de parte de la Corte no se le da tramitación y no entramos a discutir el fondo. Nos quedamos con un rechazo en cuanto a que no existirían actos ilegales ni arbitrarios de parte de la Contraloría. Y ese es el criterio que tiene hoy en día la Corte. Por otra parte, acá hay mucha desinformación y sobre todo una caricaturización en las redes sociales. Se dice que en este programa PAIC se hormona a niños pequeños o se los opera. Y Paulina, me gustaría que me ayudaras con esto. Si nos pudieses ayudar para la gente en la casa, que nos explicases con peras y manzanas, por ejemplo, cuando una familia entra en este programa de acompañamiento, ¿qué pasa ahí dentro? Claro, o sea, primero que nada, el tener claridad absoluta de que el programa PAIG es un acompañamiento psicosocial, o sea, un asistente social y una psicóloga que acompaña a nuestros hijos. En ningún caso el programa PAIG medica, hace tratamiento, no sé, pues, médico, hospitalario, no, el programa es solo de acompañamiento. Y sí, es de acompañamiento desde los 3 años hasta justo antes de los 18, porque es para niños. Pero como insisto de que no hay medicación a través del programa PAIG. Es un acompañamiento en 3 niveles. En nivel personal del niño, si es que necesita acompañamiento psicológico, asistente social, si tiene, o sea, necesidades específicas. Hay un acompañamiento en el entorno familiar, si es necesario. El niño o sea, la familia necesita también entender qué está pasando. Muchas familias no saben mucho, no tienen muchas herramientas para poder abordar todo el tema de los chiques trans, y a esta dupla acompaña a la familia. Y en una tercera instancia, el programa también puede hacer un acompañamiento en el entorno escolar del niño, solo si es que el niño lo requiere. O sea, no es una obligación. ¿Y en qué caso sería ese, el tercero? En el caso de que, por ejemplo, al niño le estuviesen haciendo bullying en el colegio, y el niño lo requiere, y entonces el programa PAIG sí puede intervenir en el colegio para que al chique no lo sigan hostigando, por ejemplo. Y esos son los 3 ejes en los cuales trabaja el programa PAIG. Ahora, lo que pide Contraloría no es solo al programa PAIG, sino que también a los politrans de cada uno de los hospitales donde hay politrans. Y ahí, en esa instancia, en ese momento, o sea, en ese lugar, digamos, es que a los niños se les puede, o sea, ahí sí se hace o sea, el bloqueo hormonal, hormonización cruzada. Perdón. Soy ignorante en el tema. Como la mayoría del público no ve. Y no está mal ser ignorante, lo malo es no hacer las preguntas. Entender que el escenario, que además es súper complejo para un padre, una madre, de acompañamiento, el PAIG es una herramienta. Una herramienta que les quieren quitar. Da esa sensación según lo que se va relatando a través de los debates en el Congreso. O sea, les quieren quitar una herramienta. Sí, absolutamente. Ok, lo cual es una porquería. No deberían quitarle a nadie una herramienta. Porque además, ¿cuántas familias son aproximadamente las que usan la herramienta? Mira, a nivel nacional, de verdad yo no tengo ese dato. Pero nosotros, por ejemplo... ¿Pero ustedes creen que son más de 1000? Absolutamente. O sea, debemos ser muchas las familias que estamos dentro del programa PAIG a lo largo de Chile. Yo conozco, bueno, yo vivo en Temuco, viví mucho tiempo en Coyhaique también, y en esas localidades yo conozco por lo menos, por ejemplo en Coyhaique, que sabemos que es una ciudad muy chiquitita, por lo menos son 100. Hay gente que dice, te lo voy a poner, no porque estoy de acuerdo con ellos, pero sí que hay que ponerlo en la mesa porque es una realidad. Dicen, estas cosas son las que generaron el triunfo de los republicanos, que la ultraderecha se alimenta de estos relatos, entonces como que de alguna manera los culpan ustedes, lo cual yo no estoy de acuerdo. Por eso quiero que le expliques a la gente, perdón que te lo pida de esta manera, pero le expliques a la gente qué le pasa a las familias y qué es lo que tienen que encontrar y por qué el programa PAIG es útil. Además de desmentir los mitos, como por ejemplo, que para variar, TV+, el canal transfóbico, porque digamos que es televisión transfóbica, nadie lo quiere decir, porque en este país todo el mundo tiene miedo a perder la pega a los periodistas, es un canal transfóbico.
Entonces tiene una señora transfóbica instalada por parte de la gerencia a decir cosas horribles. Como por ejemplo el proyecto ESI, donde se quiere hormonar a los niños de 3 años para arriba. Ya. Entonces quieren generar conspiraciones. Entonces, Eso es ridículo. quiero o sea, ir a cero. ¿Qué hace el programa PAI? ¿Qué ayuda al programa PAI? ¿Qué busca el programa PAI? ya. ¿Y cómo viven ustedes? ¿Qué es lo que necesitan? A ver, nosotros como padres, madres, cuidadores de niñeces trans, o sea, cuando uno se entera o sabe o el niño lo manifiesta, igual no es fácil, porque vivimos en una sociedad de que para un chique trans no es fácil vivir, no es fácil, están estos discursos de odio, está la discriminación, o sea, a uno como padre le entra pánico de que le hagan algo a tu hija por solo el hecho de decir quién quiere ser, digamos, ¿cierto? O sea, Y- es más, están ustedes y están los papás de otros niños que tampoco necesariamente van a estar de acuerdo con ustedes y pueden hacer o fomentar esos discursos también. Absolutamente. Entonces, ¿qué hace lo primero que hace el programa PAI es empoderar a estos chicos, o sea, ayudarlos en la parte psicológica, psicosocial, para que se empoderen, para que puedan estar tranquilos, para que puedan decir las cosas, o sea, o sentirse como quieran sentirse sin tantos miedos. Ese es un acompañamiento que, si bien no hay estadísticas, no sé, concretas, porque no se han hecho los estudios, pero sí conversando con distintos programas PAI en el país, sí se nota que, por ejemplo, bueno, yo puedo dar el ejemplo de Temuco porque es donde vivo, pero la asistente social de Temuco a mí me ha dicho de que ellos han visto que en el hospital de Temuco las consultas psiquiátricas de emergencia, desde que existe el programa PAIS, para estos chiques ha bajado. O sea, Tiene efecto concreto. tiene un efecto concreto en el sentido de que salva vidas. Estamos hablando de chiques que se autolesionan, de chiques que están tan deprimidos que no quieren vivir, no quieren existir o no quieren estar en el cuerpo que supuestamente les tocó estar, pero que no les gusta, no sé. Claro. Entonces, hay evidencia que, claro, que quizás habría que sistematizar un poco, pero hay evidencia de que realmente sirve para que estos chicos estén psicológicamente mejor. Perdón que te haga espera, una espera, pregunta. espera, Una Nicolás. pregunta pero cortita. Es que es importante. Tú estás hablando usando lenguaje neutro. Eso tiene un motivo. Sí, sí. o Porque sea, la gente en el chat de repente dice, ay, pero ¿por qué esto desvirtúa la conversación? No, eso tiene un motivo. no, tiene un motivo, porque hay chiques que no o sea, que no les gustan los artículos la o no les gusta el él. Y entonces, para generalizar, ahora hay chiques que sí, que son niñas propiamente tal y se les llama como niña, hay chiques que son niños y se les llama como niños, pero como un asunto como más global nomás, para hacer como una inclusión mayor, digamos. Hablamos de las niñeces, pero también está Mapadres. El programa también los acompaña a ustedes, porque me imagino que para un padre o una madre también debe ser un proceso de mucho miedo, de no saber qué hacer. ¿Qué sucede? Justamente, o sea, de hecho esa es la idea, por eso tiene esos 3 ejes, que el más importante es para el niño mismo, chique mismo, el segundo es para la familia, si lo necesita, y que en general sí lo necesita la familia, o sea, no sé, o sea, uno puede tener más herramientas, puede leer, puede informarse, hay familias que no, hay familias que tienen menos conocimientos o menos herramientas para poder enfrentar todo esto, y es un acompañamiento súper necesario. Y insisto de que el programa PAIS es solo acompañamiento psicosocial, o sea, pensar que a través del programa PAIS, o decir, porque se ha dicho, digamos, de que el programa PAIS hormoniza, o sea, más que ridículo, hormoniza a niños de 3 años, o sea, eso es una locura. O sea, para empezar, el programa PAIS no hace nada con los medicamentos. Son chiques que entran a los politrans en los hospitales. Ahí sí. Y jamás de los jamases a niños tan chicos, o sea, 3 años, 4 años, imposible. Si es para cada chique el momento en que empieza a tomar bloqueadores hormonales, siempre y cuando el chique quiera, porque si el chique no quiere, no nomás, pero si el chique sí quiere empezar a Previo bloquear, acompañamiento psicológico. previo acompañamiento psicológico,
Eh, o sea, nunca va a ser antes de los 11 años o a lo más, no sé, 10, 11, 12 años, que es cuando empiezan los caracteres sexuales secundarios a manifestarse en el cuerpo de cada uno de nosotros. Paulina, Perdón. para esa mamá o papá que nos está viendo en este momento y quizás su hijo o hija le dijo algo parecido ayer y está asustado ese padre o madre, ¿tú qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías a esa mamá o papá? Bueno, hay redes de apoyo, si no sabe qué hacer, que busque, estamos nosotros, que es la Red Nacional de Mapadres y Cuidadores, nos pueden buscar por Instagram, nos pueden contactar, nosotros hacemos apoyo, empezamos a ayudarle a cómo seguir. Ahora, toda transición de cada uno de los chiques es distinta, o sea, hay tantas transiciones como niños existen, o sea, no, ninguna transición es igual, pero esa mamá, ese papá que está preocupado, claro, buscar apoyo, o sea, existe, estamos nosotros, están los PAIs, que si bien están en cuestionamiento, pero existen y son duplas realmente o sea, hacen el trabajo de apoyo. eh, y existen otras fundaciones, otras organizaciones a lo largo del país que pueden ir apoyando. Estamos en un 2026 sumamente complejo porque hay sectores muy conservadores, fuertes, que hablan sobre las niñeces y a quienes dicen no se metan con mis hijos, pero lo usan también para negar la existencia de niños trans. ¿Qué le dirías tú? O sea, no se metan con nuestros hijos. O sea, ellos piden no se metan con nuestros hijos. O sea, yo pido, nosotros pedimos, no se metan con los nuestros. O sea, porque ellos tienen que meterse con nuestros hijos. Si son, o sea, tanto, está bien. Si ellos no van a querer que tener un chique trans o tener un chique gay o de la comunidad, bueno, no sé, pobrecito el niño. Yo siempre pienso, pobrecito ese chique si está viviendo algún proceso, pero ellos no se metan con los nuestros, si son nuestros hijos. Yo sabré como madre qué es lo que mi hija o mi hijo necesita. No tiene por qué esa persona venir a decirme, no, tu hijo no necesita esto. O sea, sí lo necesita. Yo sé lo que necesita. Solo como dato, el programa de acompañamiento de la identidad de género espera brindar, según proyecciones de 2024, servicios a más de 3.000 niños y adolescentes. Sí, Eso, entre 3.000 y 4.000 beneficiados. son O sea, muchos. Perdón, son muchos, Ujú. pero no son tantos como para que tú te obsesiones y quieras quitarle los derechos. Amigo que está en este momento en el Congreso gritando locuras para poder incentivar a públicos conservadores con el fin de poder cercenar la vida de un tercero a nivel social. Yo creo que hay un egoísmo muy brutal, muy brutal. Hay una persecución, por supuesto, porque es un escenario que no afecta a la mayoría de las familias, pero las familias que la viven tienen que tener herramientas. Quiero ir como matando algunos mitos que son importantes. Hoy en día, además de ver la reducción a propósito del programa PAI de los problemas psiquiátricos de niños y adolescentes que están pasando a ver, ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que les voy a ser súper franco. Lo único que no quiero es que ustedes se transformen en objeto de persecución más de lo que son. Eso es lo que a uno le preocupa cuando es periodista y trata de empatizar y entender. ¿Por qué? Porque la gente es mala, su empatía es nula y muchas veces cree que con eso tiene alguna virtud de apuntar al otro y molestarlo. Pero eso no importa tanto como el bienestar de los chicos y chicas y chiques. Y en ese sentido están ustedes dando una pelea. ¿Les llamó la atención que la Contraloría buscara la información? ¿Que levantó la alerta? ¿Tienen alguna sospecha de por qué están haciendo eso? O sea, levanta las alertas justamente porque en el último tiempo, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, se han acrecentado los discursos de odio. O sea, solo el ver lo que está sucediendo en Estados Unidos con las persecuciones, no solo a migrantes, sino que también a la comunidad LGTBIQ+, y cualquier
persona, digamos. También acá en Chile han aumentado los discursos de odio, que está este canal que tú mencionabas, está Patricia Maldonado, que habla tonteras, digamos. Y ese tipo de discursos de odio, sumado a que en unos días más asume un gobierno de ultraderecha, que eso igual preocupa, justamente en este momento, el que pidan estos datos, que sería tener como un listado de todos los chiques que están dentro de estos programas, sí, nos preocupa de que sean datos sensibles, de que la Contraloría, si bien dice a través de las respuestas que ha dado a los distintos recursos que se han presentado, de que son datos que solamente va a tener la Contraloría. Bueno, esas cosas, todos sabemos en Chile, se filtran. No, y está bien que la Contraloría lo haga. El problema es la pregunta de justo ahora. Sí, esa es la duda. Es que Respecto, si me Por permite, favor. respecto a eso, Nico, una de las razones principales por las que nosotros consideramos que el acto de la Contraloría, ambos oficios que emiten, tienen el carácter de arbitrarios, es porque justamente son discriminatorios. Entran dentro de categorías sospechosas de discriminación porque solo se enfocan en un cierto grupo de niños, niñas y adolescentes, y no está en el marco de una solicitud respecto de fiscalización de niñeces en general, sino que apunta a un grupo en específico que ha sido históricamente vulnerado. Por lo tanto, existe una preocupación de parte de las madres, de los padres y de los propios beneficiarios de estos programas en cuanto a cuál es el objetivo respecto de esta fiscalización. Entendemos que la Contraloría tiene todo el derecho a fiscalizar. En este punto queremos ser súper claros que es tarea de la Contraloría fiscalizar la legalidad de los actos, pero debe ceñirse a las formas, ¿ya? Y creemos que en este caso esto no ha ocurrido. No estamos en oposición a que la Contraloría haga ese trabajo, ojalá que lo haga respecto de todas las instituciones y que lo haga con más fuerza todavía. Estamos en un momento en un momento político en el que existe desconfianza en las instituciones y esa tarea debe realizarse, pero debe realizarse bien. Y debe realizarse con el cuidado que merecen el tratamiento de datos tan sensibles como los que se están solicitando en esta oportunidad mediante estos dos oficios. Sebastián, ¿eso significa, si la Corte falla en contra de ustedes y los obliga a entregar los datos, significa el fin de la práctica del PAIC o no? ¿Van a sacar a sus hijos? Más allá del fin o no del programa, entrega datos que son sensibles. Entendemos que para que estos datos sean entregados tiene que existir a lo menos una autorización expresa del niño o de su representante legal para que sean entregados y eso no ha existido. Claro, esa es mi pregunta. ¿Cuál va a ser el paso siguiente una vez que Mira, en esto? cuanto a la amenaza de que estos datos sean entregados o no, actualmente esa amenaza el día de hoy no existe. En atención a que si bien nuestro recurso y de los otros recursos que fueron presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago fueron declarados inadmisibles, existen otros que han sido presentados en otras cortes del país. Hoy en día existen recursos presentados en Valparaíso, en Chillán, en Antofagasta, Concepción, y dentro de esos recursos algunos que han sido admitidos a tramitación son 2 de Valparaíso, en los cuales la Corte acogió la orden de no innovar. Esto quiere decir que mientras no se resuelva el fondo, los datos no van a ser entregados a la Contraloría, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día esa amenaza no existe gracias a que estos 2 recursos fueron acogidos en Valparaíso. Pero estamos a la espera de ver qué pasa con los que han sido presentados en Santiago y esperamos que la Corte Suprema fije de aquí en adelante los criterios que debieran seguir en adelante las Cortes de Apelaciones respectivas. Les voy a hacer una pregunta, no hemos entendido porque, bueno, todo esto genera mucho debate, atención del chat, perspectiva. Está bien que la Contraloría pida, como decimos, está bien. Lo que pasa es que parece arbitrario. O sea, no es solamente con respecto a las niñeces trans. O sea, es solamente con respecto a las niñeces trans. Podría hacerlo en un paquete, por ejemplo, Claro. y hubiera sido bastante más pudoroso. No lo es. Eso por un lado. Por otro lado, está, bueno, todo lo que son los procesos mediáticos, las conspiraciones y todas las fake news que circulan en internet. Entonces, nos permitimos preguntarle en qué contexto y cómo descubre una madre o un padre que la infancia de su hijo o hija necesita un acompañamiento respecto a su identidad de género. Bueno,
como decía anteriormente, cada proceso de cada uno de los chiques es diferente. En mi caso, por ejemplo, yo puedo hablar de mi caso Ujú. en particular. Mi hija se empezó a transmitir lo que sentía desde que fue capaz de transmitirlo, o sea, desde los 2 años y medio. Ujú. Eh, Queriendo vestirse de distinta forma, pidiendo prestado, qué sé yo, algunas cosas, como en una primera etapa disfrazándose, por decirlo de alguna forma, y luego ya esta como etapa, sobre todo que yo pensé que en una primera etapa pensé que solo era una etapa, pero después me di cuenta que la etapa no era, era un poco más larga, entonces se Ujú. continuaba. Y, pero hay otros chiquis que tienen, o sea, otro tipo de, y que no son tan chicos, sino que ya están un poco más grandes y son capaces en algún minuto de verbalizarlo y decírselo a su mamá, a su papá o algún cuidador que, de confianza, digamos, y lo verbaliza. Eh, Así, hay distintas formas, o sea, Y los procesos, y en ese sentido, hacen de tu familia una familia más feliz que en la mira, respuesta más. lo que hemos visto a lo largo de un montón de casos, digamos, porque yo conozco muchos casos, Ujú. es que el común en cada uno de los casos es que en que previo al cambio de identidad, en general son chiques semideprimidos o muy tristes o muy apagados, con mucha vergüenza, y una vez que hacen este cambio o se les empieza a llamar por su nombre social o se les valida la identidad que ellos realmente quieren tener, bueno, la palabra que sale siempre es que florecen, o sea, cambian del cielo a la tierra, Ujú. empiezan a ser chiques que son más felices, que pueden interactuar mejor, que la felicidad que al final, ¿qué busca un padre para su hijo? Cualquier padre para su hijo es que los chicos sean felices. ¿Qué quiere, o sea, cuáles son mis preocupaciones de que mi hija, mi hijo, tengan los problemas que cualquier niño tiene? O sea, si, no sé, pues, si habló o no habló con la amiga, si se peleó o no se peleó con el compañero, qué sé yo, pero no otras preocupaciones, no que si lo van a discriminar, no si le van a pegar por ser, no, esas preocupaciones no queremos que nuestros hijos las tengan, sino que solamente queremos que tengan las preocupaciones de que cualquier niño pasa a los 7, 8, 9, 10, 12, 15 años, digamos, ¿cierto? Entonces, eso es como algo que se manifiesta prácticamente en todas las transiciones, que pasan de ser niños como muy retraídos a florecer, digamos, a como cambiar esta actitud frente a la vida. Paulina, Sebastián, quiero tocar un tema incómodo, pero creo que es necesario porque en Chile se ha instalado una caricatura muy fuerte porque se dice que el tema trans es ideología de género, que es una moda de izquierda o de ciertos grupos progresistas. Entonces, personalmente yo considero que la biología no tiene más bien un carnet de militante, pero para la gente que está en su casa, ustedes que reciben a gente, a familias, perdón, de Arica a Punta Arenas en su red, ¿cómo le explicamos a la gente que esto es transversal, independiente si eres de derecha, cristiano, militar o carabinero? Absolutamente independiente, o sea, 100% transversal. Ahora, a ver, a mí me ha pasado de que la forma en que yo puedo explicarlo quizás un poco para que la gente que no lo entiende es que es finalmente como a estos chiques les funciona el cerebro. O sea, no es una moda, no es algo que leyeron y como que, ay, yo también quiero, no, sino que es como les funciona el cerebro. Y se hace la comparación entre los niños bueno, las personas zurdas. Una persona zurda, el cerebro le funciona de tal forma de que es zurda. Y sabemos que antiguamente, o sea, no sé, hace 50, 70, 80 años atrás, a los zurdos le amarraban la mano izquierda para que aprendieran a escribir con la derecha, ¿cierto? Y eso era tortura en ese tiempo. Y no sé, uno sabe de casos de, no sé, pues, abuelitas que en este minuto todavía tienen recuerdos de cómo se sentían torturándolas porque le amarraban la mano izquierda. Bueno, el cerebro es que les funciona de esa manera, independiente de la biología que tienen los chiques, su cerebro les dice y sienten, o sea, es algo muy interno, o sea, yo no lo vivo, yo soy una mujer cisgénero Claro. heterosexual, o sea, pero lo veo
y que veo que es su cerebro, es cómo se siente, es cómo está dentro de la persona nomás. Y por eso hago como el símil con... Estamos en una cultura de conspiración. A nosotros pasa que hacemos un programa donde nos hacemos preguntas, entonces hay mucha gente que se acerca enojada porque lo hacemos, porque no estamos planteando un dogma. Y, por ejemplo, acá hay una persona que dice que le pregunte la situación de los padres que se oponen a la transición que son sancionados. Obvio que no lo preguntará. Lo pregunto, ¿eso existe? Mira, lo que existe en el país, que claramente sí, el tema es de que si el chique, o sea, sobre todo si ya es mayor de 14 años, Ujú. no en niños tan chicos, sino que cuando son mayores de 14 años y los padres no están de acuerdo con la transición de su hijo o hija, eh, el país, si ve vulneración de derechos hacia el niño, sí puede actuar. Sí Claro. puede actuar como a favor del niño, digamos, a favor del niño y si el niño lo solicita. Y si el niño lo está solicitando, digamos que quizás hay que escucharlo. O sea, nosotros todos sabemos que en la familia las primeras vulneraciones de derechos, no vulneraciones porque el Estado, pero bueno, pero las primeras como discriminaciones es en la familia, po. Está dentro de la familia. No todas las familias son como esta cosa como idílica de que madre, padre, hijo y todo amor. No, las familias no son todas así, lamentablemente. Ojalá todas fueran así, pero no son así. Entonces, por algo el niño o la niña está solicitando ayuda. Y ahí es donde nosotros creemos de que hay que escuchar a los niños. Vivimos en una sociedad que además es sumamente adultocentrista, me cuesta esa palabra, pero creo Es que que ahí se abre un debate, por ejemplo. se abre otro debate, Se abre un justamente. debate que es lo primero, ok, entonces podríamos llegar a conversar sobre la posibilidad de que hayan aplicación de la ley con respecto a crímenes a los 14 años. O sea, como, ok, incluso el derecho a voto a los 14 años. Incluso, Como, claro. O sea, empezamos a hablar de un montón de temas. Ujú. Pero lo que quiero decir es, esos casos son aislados. Son bastante más aislados y siempre y cuando el niño lo solicita. O sea, el programa PAIS respeta mucho la voluntad del niño o la niña. O sea, si el niño o la niña no quiere que el programa vaya a su colegio, el programa no va a ir a su colegio, porque respeta la voluntad del chique. Si el niño o niña no quiere que el programa intervenga en la familia, el programa no va a intervenir en la familia. Ahora, si el niño manifiesta que sí quiere, bueno, ahí se activan los protocolos, digamos. Ujú. Ha sido muy instructivo conversar con ustedes. ¿Hay algo más que quieran poner en la mesa? Más que nada para cerrar, dejar el mensaje de que la interposición de estos recursos en favor de los niños, niñas y adolescentes trans y de género diverso no busca una defensa institucional de los servicios de salud. ¿Ya? Respecto a lo que señalaba recién Nico, he visto mucho comentario que claro, efectivamente trata este tema como se están asustando, quizás qué hicieron con las plata, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos presentando este recurso en favor de los servicios de salud, lo estamos presentando en favor de los niños, niñas y adolescentes. Es a ellos a quienes queremos proteger independientemente de cómo se utilizaron los fondos públicos o no se utilizaron esos fondos públicos. Nuestra intención es de que la información que tiene el carácter de sensible no sea entregada, porque eso afectaría directamente a los niños, niñas y adolescentes. No estamos en contra de que se fiscalice, pero sí que se haga de la forma adecuada y conforme a derecho. Tengo la última pregunta antes de cerrar. Lo que pasa es que hay un argumento que usan mucho los detractores también, que es sobre la detransición, personas que se arrepienten y dicen que hay que fiscalizar para evitar que los niños se equivoquen, es lo que dice la oposición. La data mundial dice que la detransición es bajísima, o sea, es de 1% a 2%. El programa PAIC permite que un niño explore y digan, ¿saben qué? Me equivoqué. Absolutamente. O sea, el programa no tiene un enfoque como una línea de llegar a la transición propiamente tal, sí o sí, sino que el enfoque es acompañar al niño psicológicamente. Entonces, si el niño en una primera instancia
está viendo que quiere transicionar y después se retracta, o sea, el programa lo va a acompañar también para ir hacia el otro lado. O sea, eso no hay discusión. Si aquí lo que hay que tener claridad es que se busca de que el niño o la niña tenga un acompañamiento psicosocial en el cual pueda explorar su identidad sin que lo estén amenazando o sin que lo estén estigmatizando, sino que todo lo contrario, lo pueda hacer de manera más fluida, más natural. Ese es el... Entonces, y sí, o sea, existe, por supuesto, como en todo, o sea, en todas partes hay cosas que uno quiere y después no, la verdad es que no lo quiero. Y niños o niñas también existen, solo que es muy bajo, o sea, realmente es muy bajo. Claro, son casos excepcionales. Son casos excepcionales. Les queremos agradecer mucho. Les queremos de antemano pedir disculpas si alguna pregunta no estuvo bien planteada, porque somos gente. Con el lenguaje. Claro, porque. Perdón. Y hago este llamado, ¿por qué? Porque muchas veces no sabemos. No sabemos, no entendemos, o lo vemos superficialmente y lo vemos en torno a experiencias que son comentarios en internet y sensaciones. Y ustedes son padres y madres que viven la situación. 24/7. No es observar desde las alturas, ni un artículo en un medio de comunicación, ni mucho menos un discurso en el Congreso para tratar de ganar adeptos. Es la realidad. Y la realidad es que el PAEC le da atención a 3.000 familias, que no todos terminan transicionando, que los índices de transición, como bien iluminaba Geraldine, son mínimos, como siempre sucede en excepciones, que no necesariamente, o sea, que es una herramienta que lo que ayuda es a la felicidad de personas que no se sienten felices en su cuerpo, y eso empieza la niñez y eso es muy dramático. Por tanto, acompañarlo y ser justos con ellos es importante. Que la Contraloría hace su labor, pero que no deja de llamar la atención que justamente sea así. Podrían pedir los datos de otros tratamientos, otros programas, pero no, van por el tratamiento y van por los programas de los niños y niñas trans. O sea, tienen algo. Y viene una temporada muy fea. Entonces, cuidémonos, cuiden a las niñeces trans, cuiden a las niñeces en general, siempre. Los niños no son culpables de nada, solamente de padres que los hacen infelices y no son culpables, son víctimas en este caso. Por tanto, es importante darle herramientas y no quitárselas. Yo lo que digo es, ¿cómo pueden ser tan egoístas para intentar quitar una herramienta? O sea, hay una herramienta que de verdad ha dado efecto, sí, ese es el tema. O sea, a las familias y a los chiques les ha ayudado para poder llevar de mejor manera todo el tema que no es fácil. O sea, podría ser muy fácil si la sociedad lo permitiera, podría ser más natural si la sociedad lo permitiera, pero estamos en una sociedad que no lo permite. Entonces, que sí necesitan estos chiques este acompañamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM